Mi querido Jaime Bello León, mi Jaime León. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto tenerte aquí, instructor de ópera, qué bueno. Bueno, iniciamos el año la semana pasada con este ciclo, pero hoy tengo la oportunidad de verte, entonces para mí es como un nuevo comienzo. Gracias, querida Shirley. Para mí es un placer estar acá Por favor. y estoy muy contento de volver aquí al estudio. No siempre se puede por el trabajo. No, no. Ayer tuvimos en la universidad la alegría de inaugurar los nuevos laboratorios de arquitectura. Wow. Sí, y hay uno de ellos que yo lo llamo el operático. Ujú. Al lado mío, durante la inauguración, estaba sentado el vicerrector administrativo. Yo le decía, Gustavo, esto es ópera porque es un laboratorio de inmersión, Wow. donde se proyectan las imágenes de lo que los alumnos quieran construir o lo que se quiera analizar. Entonces pueden tener allí el plano de un apartamento de 80 metros a escala real, a escala uno por uno. Entonces, si el cliente estuviera allí con el arquitecto, le dijera, oye, yo quiero que esta pared me la pongas a la Wow, qué derecha, maravilla. la ventana más grande, lo que fuera, lo que se puede hacer, pues en todo caso una conversación allí. Es una tecnología, una nueva herramienta que presta la UCAP a sus estudiantes. Por supuesto, lo sustancial sigue siendo el compromiso del profesor, el compromiso del estudiante y el deseo de investigar, pero hay que incorporar las nuevas tecnologías sin duda, Bueno, ¿no? justo te iba a decir eso, ¿no? Qué bueno que la universidad esté incorporando nuevas tecnologías porque ese es el mundo de hoy, ¿no? Y la educación debería estar a la altura de las nuevas tendencias, ¿no? Y las nuevas tecnologías Absolutamente. del mundo, ¿no? Para Sí, que no tenga nada que envidiarle a otra universidad en el absolutamente. exterior. De hecho, fíjate, la UCAP con este laboratorio se pone a la punta de la región, porque en Venezuela no hay nada parecido, Ujú. en Colombia tampoco, en Brasil, en Sao Paulo hay algo más o menos parecido y en Chile hay algo parecido, de modo tal que estamos a la vanguardia, literalmente. Entonces eso nos da mucha alegría, desde luego. Bueno, vamos a celebrarlo y lo celebramos con Puccini, 100 años de 100 la años de muerte de Puccini. Puccini. Bueno, y digo celebrar porque es cierto, bueno, es una fecha triste cuando uno recuerda a alguien que muere, pero cuando dejas un legado tan poderoso como el que ha dejado él, yo creo que también es motivo de celebrar que en vida nos dejó muchas cosas, ¿no? Para la permanencia, la persistencia de la memoria, ¿no? En el caso de Absolutamente. Puccini. Fíjate, yo escogí para comenzar el ciclo de hoy, Ujú. Tu che di il Seicento, que es el área final de Liud en la ópera Turandot, Ujú. y en una interpretación magnífica, una grabación en vivo del Teatro Colón de Buenos Aires del año 1965, donde Montserrat Caballé volvió loco al público. Al terminar ella de interpretar esto en la grabación que la pueden conseguir en YouTube, uno siente la euforia del público, una interpretación verdaderamente sublime. La Caballé, además, hay que decirlo, es de las pocas cantantes que pudo asumir los dos roles más importantes de la ópera Turandot. Ella fue Liu, que es la esclava, que es el personaje que genera más empatía, el personaje más romántico, si se quiere, pero también fue Turandot. Y al final de su carrera, o más adelante en su carrera, pudo hacerlo el personaje de Turandot magistralmente. Eso también uno lo puede ver en YouTube y disfrutarlo mucho. Le debemos un ciclo a Montserrat Caballé. Nunca le hemos Sí, hecho un ciclo solo a ella. no, sí, Sí, sí lo lo hicimos, pero hicimos. vamos a volvérselos a hacer Claro, porque Montserrat Caballé es lo magnífica, merece, es lo merece, magnífica. absolutamente. Y fíjate, y escogí esto, ¿por qué Ajá. empezar por Turandot? Porque fue la última ópera de Puccini, que además quedó inconclusa. Y cuando muere Puccini en 1924 en Bruselas, luego de una intervención por un cáncer de laringe, no sobrevivió la operación, pero al día siguiente murió a consecuencia de la operación. Le sobrevino un infarto después de una hemorragia, etcétera. Puccini tenía 65 años entonces y ya era en ese momento el compositor de ópera más importante del mundo, además de los vivos. Mm. Este era una mega personalidad, era un hombre muy poderoso, en contraste con el hombre que fue al principio, que fue un hombre muy pobre, un hombre con muchas dificultades económicas y con muchas dificultades para alcanzar el éxito. ¿Cómo le cambió la vida a Puccini como para luego, bueno, en el ocaso de su vida o en su madurez, ser reconocido como lo fue? Sí, Puccini era un obstinado Ujú. y cuando se le metió una idea en la cabeza, era testarudo, le costaba sacarse esa idea de la cabeza. Y él tenía la intuición de artista, eso que nace con ello. Fíjate que muy joven, cuando él ya está terminando los estudios en el conservatorio, su obra para final, que es una composición sinfónica, no tiene nada que ver con la ópera, fue reseñada por críticos, cosa que no era usual en los estudiantes. Es decir, que él desde el principio mostró un talento inusual
Y sus profesores, entre otros Ponchielli, lo animan a que su segunda obra, ya fuera del conservatorio en Milán, fuera una ópera. Y allí le llega el argumento de Le Villi, que es una ópera que había sido ya ballet, que es una ópera un poco extraña, muy romántica, una historia donde las mujeres se vengan de los hombres que las han traicionado. Y él logra hacer una ópera que llama la atención de todo el mundo. No se hace famoso todavía, pero siendo tan joven, es una ópera que es muy comentada, sobre la cual se escriben cosas, y es una ópera hermosísima, por cierto, que es la siguiente que vamos a escuchar Vamos a luego. escucharla. Pero no escuchamos casi a Montserrat Mira, Caballé, vamos a ¿sí? escucharla. Un Oye, poquito, merece sí, vale, un Montserrat poquito más Caballé. de que DJ 650. Toscanini dirige el estreno de esta ópera en el año de 1926 de Turandot. Él hace algo inédito. Se había ensayado la ópera del principio al fin y se había montado como tal, pero en el día del estreno él resolvió que al terminar la última nota que había escrito Puccini, ahí se acababa la ópera. Que justo después que termina de cantar Liu, viene un segmento coral, una intervención de Timur, y él decide que allí se acaba la ópera ese día. Después, las siguientes funciones sí se tocó la ópera completa, y por eso me parecía que para empezar había que hacerlo tan dramáticamente como Toscanini y a Puccini le hubiera gustado. Luego me vas a decir, a ver, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál de Puccini, cuál crees tú que es, no te diría yo la más famosa, la más aclamada quizás, sí, la más La más pedida? aclamada sigue siendo La Bohème. La Bohème es una Oye, ópera... tiene en su repertorio tiene muchas. Sí, Bueno, fíjate, Turandot, hay 4 óperas de Butterfly. Puccini, yo diría que 5 óperas de Puccini que no podemos dejar de escuchar. La primera de ellas, desde luego, es La Bohème, luego yo diría que Tosca, a mí me encanta Manon Lescaut, Turandot y sin duda la más Madama Butterfly. Sí. Que por cierto, vamos a escuchar aquí el famosísimo coro a boca chiusa, que es un coro a boca cerrada, que es muy dramático, porque aquí hay algo que es muy importante. Si uno quiere saber qué es lo que hace a Puccini un compositor tan especial y tan particular, es la comprensión de su tiempo y la incorporación de la tradición. Puccini, como músico, es capaz de identificarse con la tradición italiana, pero no tuvo ningún problema en incorporar elementos de la ópera alemana que en ese momento estaban marcando pauta. Entonces el cromatismo que uno consigue en la obra de Puccini es algo que él extrae de Wagner, de Strauss y luego de los rusos, de Stravinsky inclusive. En Turandot uno nota allí que hay unas notas que tienen que ver con esa música contemporánea, con esa música de su tiempo, pero él no abandona la melodía. Entonces él logra incorporar ese nuevo sonido, lo que a él le parece irrelevante de ese nuevo sonido, del sonido de su tiempo, de la velocidad de su tiempo, pero mantiene elementos de la tradición. A mí, perdón que te haga esta interrupción, a mí cuando tú escuchas justamente esta parte final, ¿no?, de la Madame Butterfly, se me parece, lo que pasa es que yo no tengo el conocimiento que tú tienes, no sé si está en los tiempos o si es cercano o no, al coro de los esclavos hebreos de Giuseppe Verdi, ¿no? Bueno, no está en los tiempos, fíjate, de Giuseppe Pero Verdi. siento como la melodía es muy parecida. Ok, quizás haya algo allí con la tonalidad, posiblemente, pero no, son obras de periodos muy distintos. De hecho, el Nabucodonosor, que es la ópera donde está el famoso coro de los esclavos de Verdi, es la ópera con la que Verdi se hace famoso al principio de su carrera. Si mi memoria no me falla, era su tercera ópera. Y estamos hablando de, seguramente, Verdi nace en 1813, estamos hablando de 1840 y tanto. Y esta es una ópera de 1906. Hay allí
Claro, pero a ver, te pregunto si de repente incorporó algún elemento, algo que le sonara familiar, ¿no? No, No, no no creo, crees. no creo. Fíjate, aquí más bien está el cromatismo, que es lo que estaba yo mencionando. Puccini era un hombre apasionado por las texturas. Mm, Él le encantaba tejer la música con unas densidades como con capas. Y eso uno lo nota en Madama Butterfly de manera magnífica. Él investigaba mucho, no siempre con acierto, no siempre consiguió la información real. Por ejemplo, se descubrió a finales del siglo XX en Nueva York, en un museo que hay en New Jersey de aparatos sonoros, que había un reloj allí que producía el sonido de una de las melodías de Madama Butterfly. Y siempre se había dicho, y lo había dicho Puccini, lo habían dicho los primeros musicólogos que estudiaron a Puccini, que Madama Butterfly salía de una melodía japonesa, la ujú. melodía principal de Madama, o uno de los temas de Madama Butterfly. Bueno, resulta que cuando se descubre este sonido de este reloj era un reloj chino. Y la música además era muy insólita porque era un reloj que había sido confeccionado en Suiza por instrucciones de unos chinos que lo mandaron a hacer a Suiza, pero ese reloj lo usaban en unas casas de reputación muy dudosa en China Ujú. porque consideraban que ese sonido producía excitación en el hombre. Esta historia no la conocía. Es una Ajá, historia muy interesante que ajá, se descubrió, mira, finales del siglo XX. ujú, Entonces allí se tumbó la tesis de que Puccini investigaba con tanta rigurosidad. mm, Ciertamente sí buscaba, sí procuraba. Hay, por ejemplo, la historia de cuando él está haciendo Tosca, él se va hasta Roma, y habla para escuchar los sonidos de las campanas de las iglesias, y quiere meter un Te Deum dentro de la ópera, cosa que hace y que le queda glorioso. Bueno, se asesoró con importantes conocedores de la música sacra que por cierto a él no le era tan extraña porque la tradición de su familia con la música sacra estaba muy cercana, pero él no fue un gran compositor de música sacra, lo de él fue la ópera. Pero él buscó incorporar información, él investigaba con los elementos que tenía a su alcance. ujú, Que después se descubriera que algunas de esas cosas no eran lo que le habían dicho a él que eran, es otra circunstancia. Pero él creyó, y creo que no mintió, cuando él pensaba que en efecto que esa música, esos temas que él incorporó de Madame Butterfly eran japoneses. ujú, En todo caso eran asiáticos, de ujú, origen asiático. ujú. También eso es válido, ¿no? Aunque es muy Lo que estaba distinto, detrás de eso es otra es cosa. otra Sí, cosa sí. de la cual él no tuvo conocimiento seguramente. Ujú, Hay algunos autores que dicen, porque después, bueno, claro, cuando se descubre esto, se vuelve a investigar el periodo de composición de Madame Butterfly y él le creyó a un amigo de él, coleccionista de partituras extrañas y de sonidos extraños, que tenía una colección de sonidos que se atribuían al Asia y este señor le había dicho, mira, estos son sonidos de Japón, yo los traje de Japón. A lo mejor en efecto la música la trajo de sí. Japón, pero no era de origen japonés, pero no importa. En todo caso, con las herramientas que él tenía a su alcance, él indagaba, él procuraba ser leal o fiel a las ideas. Entonces, yo creo que hay algo que en Puccini es clave, Mm, que es su capacidad para hacer de la escena dramática algo sumamente teatral. Él lleva la ópera otra vez algo que es muy importante para la ópera, que sea creíble lo que está pasando en escena. Él era, por cierto, tremendamente acucioso en las partituras de él, indica cuándo el cantante tiene que levantarse de la silla, si estaba sentado, cuánto tiene que caminar, entonces compone compases, por ejemplo en Tosca es muy famoso los compases que están indicados allí para el desplazamiento de la cantante en el Palazzo Farnese, cosa que otros compositores anteriores a él hacían, pero no con tanta acuciosidad. ujú. A él le interesaba mucho el elemento Sí, actoral, la puesta en escena. la puesta en escena, en eso era tremendamente exigente. Y hay que ver otra cosa, él fue de los primeros compositores que fue al cine y que vio un cine muy distinto al que nosotros conocemos, Mm, por supuesto, pero él comprendió la importancia de la actuación, de la imagen y del movimiento. Entonces es un compositor en el cual el elemento teatral es clave. Y si a mí me preguntan por qué se conecta tanto con las audiencias actuales, es precisamente por eso. Porque él está en esa génesis, nosotros seguimos bajo la dictadura estética del cine, me atrevería a decir eso, de la imagen sobre los otros elementos que conforman las obras, y
Puccini era un amante de la imagen. Él en su casa tuvo sala de cine, fue una de las primeras personas que incorpora eso. Entonces, y él marca, cuando uno observa en la historia del cine, en las composiciones musicales que se hacían para películas muy importantes de la época, se basan en gran medida en esa estructura de las óperas de Puccini, porque tienen algo que las hace familiar. Sí. Y eso es la comprensión de la escena y del movimiento escénico con el drama. Vamos a escuchar esta parte de la ópera Madama Butterfly. Pasamos a la siguiente, que justo me dices que no fue de sus óperas más famosas, la ópera Le Billy. Le Billy fue su primera ópera. Sí, pero no fue de las más reconocidas. No, pero fue una ópera muy importante en su carrera. Fíjate tú que le ocurre con esta ópera algo muy inédito. Él inmediatamente, al terminar esta ópera, ya tiene un editor, que es el famoso Ricordi, que es muy, muy importante y muy relevante. Es muy poco común que tú con tu primera ópera, que además, si esta ópera no trascendió tanto al público, tuvo presentaciones, tuvo varias versiones, fue bien recibida, pero no lo hizo famoso de la noche a la mañana, pero ya los ojos de los conocedores se montan sobre este compositor, que es la gran promesa. Todavía Verdi está vivo y todavía Verdi va a estrenar una obra más atrás. Y entonces el tótem que era Verdi, era muy difícil que uno pensara a alguien que lo sustituyera. Sin embargo, Puccini tiene el acierto o la característica de que ya críticos al escucharle Billy dicen, este va a ser el próximo Verdi. Y no se equivocaron. Porque Puccini, cuando uno hace los nombres de los grandes compositores italianos, por supuesto está Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, que ocupa un lugar, una página central súper importante, y después está Puccini. Y Puccini además coincide con la época en que se acaban las grandes composiciones operáticas. Entonces, algunos dicen que es el último gran compositor, yo no estoy de acuerdo, creo que hay muchos que hay que tomar en cuenta posteriores a él, que hicieron una obra muy importante y muy relevante, pero él es el último de los grandes. Y cuando él muere, en noviembre, el 29 de noviembre de 1924, en Bruselas, su cuerpo es trasladado a Italia y ocasiona una gran conmoción. Italia se paraliza y el día de su sepelio era un día de lluvia de temprano diciembre de 1924 y las calles se llenaron de gente. Pero millones de personas salieron, miles de personas, no sé si millones, pero cientos de miles de personas salieron a las calles y cantaban pedazos de sus obras mientras pasaba el féretro. Entonces fue una cosa reseñada por la prensa muy conmovedora, de eso hay registro cinematográfico y es tremendamente conmovedor ver eso, ver a esa gente tan estremecida y tan dolida porque se acababa de ir un ídolo que deja una obra viva, que deja una obra inconclusa que 2 años después se va a estrenar, que es Turandot, que sigue siendo ahorita favorita por el público. Habíamos mencionado ya obras tan importantes como Madama Butterfly, como Tosca, como La Bohème, como Manon Lescaut. Hay gente que, por ejemplo, no puede dejar de nombrar aquí Gianni Schicchi. Que justo es la última, ¿no? Que es justo la última que vamos a escuchar. Vamos a escucharla. Y en esto que estamos escuchando ahorita, que quiero mencionar que quien canta es el tenor venezolano Aquiles Machado, en una grabación del año 2001 con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia. Vamos a escuchar a Aquiles Machado un pedacito porque ya nos queda poco tiempo, pero vamos a escucharlo. A ver, ahí, sí, la parte justo sinfónica. ¿Podemos ponerla un poco para atrás? No podemos moverla. Bueno, tenemos que pasar a O mio bambino caro para finalizar.
Y aquí quise finalizar con esta área en particular para terminar con un tono amable. O mio bambino caro es el área principal de Lauretta en la ópera Gianni Schicchi. Es una ópera bufa, no compuso muchas óperas bufa Puccini. Quise traer este extracto de una ópera estrenada. Esto pertenece al tríptico, 3 óperas que conforman una obra. Y la grabación es con Renata Tebaldi, quien es una de las cantantes que fue muy reconocida como cantante pucciniana. Fíjate tú, cuando se estrena La Bohème, el director de orquesta es Arturo Toscanini, quien da la frase que va a catapultar a Renata Tebaldi, es Arturo Toscanini. Y Arturo Toscanini se enamora de esa voz, la celebra mucho y le corresponde a la Tebaldi tener un caso muy curioso. En ella, en 1958, está cantando una Tosca en el Metropolitan y viene quien estrena Tosca en Estados Unidos, la Yarixa, que fue muy reconocida por Puccini como una gran cantante favorita de Puccini, y la Yarixa le dice, si Puccini la hubiera escuchado a usted, no me hubiera contratado a mí. Sí, eso es un halago, porque además la Yarixa era una gran diva, una diva que le gustaba mucho la competencia, una mujer muy, muy interesante. Y que ella ha dicho esa frase de reconocimiento. Creo que la catapultó aún más. Por supuesto. Claro. Era un mensaje muy significativo porque fue alguien que trabajó directamente con Puccini, así como Toscanini. Sí. Entonces, el O mio bambino caro, esta área preciosa, que creo que era oportuna para terminar hoy. Vamos a escucharla y así terminamos. Qué maravilloso el ciclo de hoy. Bueno, tenemos pendiente, podemos hacer la próxima semana Montserrat Caballé, creo que lo merece, pero te lo dejo. Tú eres el autor de esta sección, así que te lo dejo a ti. El muerto lo que quiere es misa, que yo para hablar de Montserrat Caballé para mí es una delicia. Bueno, maravilloso. Además tuve la dicha de entrevistarla aquí en Caracas, qué bueno. y de que me pellizcara los cachetes, bueno, porque decía que estaba muy flaco. Testigo. Bueno, gracias Jaime, tan bello. Jaime Bello León, instructor de ópera, nos ha deleitado como siempre en nuestro ciclo de ópera. Hoy, 100 años de la muerte de Puccini. Con eso despedimos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.